Bienvenidos a Fundación Mapfre. Es para mí un placer presentar el webinar Economía Latinoamericana y Seguro, Evolución y Perspectivas y dar la bienvenida a todas las personas que se han inscrito de 26 países, de América Latina, Europa, Estados Unidos y África. En Fundación Mapfre somos conscientes de que solo conociendo las nuevas realidades de este mundo cambiante seremos capaces de seguir avanzando en nuestro proyecto social global. Para el cumplimiento de nuestros fines, llevamos a cabo una amplia gama de actividades en todo el mundo. Entre ellas, uno de los objetivos fundacionales es la difusión y el conocimiento del mundo asegurador. Para ello, trabajamos en crear contenidos gratuitos y universales a través de las publicaciones y guías que realizamos en proyectos como Seguros y Pensiones para Todos, talleres escolares y visitas programadas al Museo del Seguro. Además de esta labor más divulgativa, apoyamos la investigación y la formación técnica a través de ayudas a la investigación, becas de posgrado y la gestión de un centro de documentación especializado en seguros, gerencia de riesgos y previsión social, del que formo parte y en el cual ofrecemos un catálogo web con más de 142.000 documentos y un servicio de búsqueda y localización de información a disposición del público, además del acceso a todas las publicaciones de la Fundación. Organizamos seminarios y jornadas como el que hoy celebramos. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Clara Cardone Riportella, que nos va a hablar sobre América Latina y Caribe, algunas consideraciones sobre su presente y el futuro. Buenas tardes, Clara. Muchísimas gracias. Y a Manuel Aguilera Verduzco, que nos va a presentar el informe anual del mercado asegurador latinoamericano que ha realizado el Servicio de Estudios de Mapfre y que Fundación Mapfre lleva publicando desde el año 2002. Buenas tardes, Manuel. Cada uno vais a disponer de 20 minutos para vuestra exposición y después daremos paso a las preguntas y cuestiones que los oyentes y seguidores quieran plantearnos a través del chat. Para ello les pedimos que por favor nos indiquen si la pregunta va dirigida a un ponente o a la mesa en general y escriban un correo electrónico para que en caso de que no nos dé tiempo suficiente a responder, les podamos enviar las respuestas en los próximos días. Las preguntas pueden ir realizándose mientras se está llevando a cabo las exposiciones. Así, doy paso a presentar en primer lugar a Clara Cardone Riportella. Clara es catedrático de Economía Financiera en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, aquí en España. Fue profesora visitante en la Rochester University en Estados Unidos, en las universidades de Reading y Kingston en Reino Unido y la Universidad de Udine en Italia, además de las universidades de América Latina. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en temas de banca y seguros y la relación bancaria y financiera de la empresa de menor tamaño. Ha publicado sus investigaciones en importantes revistas internacionales especializadas como son International Small Business Journal, Scandinavian Journal of Management y en The Geneva Papers Rickson Insurance de la Asociación de Ginebra, entre otras. Colaboró en el libro Multinacionales Españolas, publicado en el año 1996, en el capítulo dedicado al proceso de internacionalización del Grupo Mapfre. Y en 1998 recibió en Sídney, Australia, junto con David Camino y Nora Lado, el premio a la excelencia en investigación, otorgado por International Insurance Society por el trabajo Estructura de propiedad, orientación al mercado y rendimiento sobre la elección de los canales de distribución y seguros. Actualmente forma parte, además, del Consejo de Administración de Suraval, Sociedad de Garantía Recíproca Intermediaria Financiera. Clara nos va a hablar sobre la economía de América Latina y el Caribe, algunas consideraciones sobre su presente y futuro, tratando determinados aspectos como son la evolución demográfica, la fiscalidad, los tipos de interés y los tipos de cambio, la necesidad de inversión en capital humano, las áreas de integración económica y, finalmente, nos va a presentar algunas predicciones y consejos de organismos internacionales para el futuro cercano. Clara, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a la Fundación Mapfre a todos. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de América Latina y el Caribe y qué situaciones presentó hasta un pasado reciente y qué predicciones se están comentando para en un futuro cercano. Decir que prácticamente toda nuestra conversación va a estar basada en informes de organismos internacionales del estilo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para ponernos en contexto de qué es América Latina y el Caribe, es necesario mencionar
de qué región o subregiones estamos hablando. América Latina, como dice la slide que podéis ver en este momento, cuenta en la actualidad con 625 millones de personas, lo que viene a representar un 8, casi 50% de la población mundial. Esto es la región de América Latina y el Caribe. Esta población se prevé que aumente hasta 779 millones en el año 2050. En un pasado reciente, esta población ha tenido una desaceleración muy significativa, de la cual hablaremos más adelante. La tasa de crecimiento, lo que viene a decir nacimientos, fallecimientos y movimientos migratorios, representa alrededor de 11,4 personas por cada 1.000 personas. Cabe resaltar el concepto de esperanza de vida, que es muy presenta una gran diversidad o una gran varianza, podemos decir. Esta es la primera ocasión que voy a hablar de la falta de homogeneidad de la región y que será una constante a lo largo de esta conversación. La esperanza de vida en América Latina ascendió a casi 75 años en promedio, pero presenta la más baja para un país que también es el más pobre de América Latina, que es Haití, que solamente tiene una esperanza de vida de 63 años, y Chile, uno de los países más ricos y que de hecho pertenece a la OCDE, con 81 años. He hecho mención a la disminución o al envejecimiento que tiene la población, y también hay que hacer un especial hincapié en el tema referido a la evolución de la clase media en lo que es el área de los países de América Latina. Ubicados en este contexto, pasaremos a comentar básicamente en qué descansan los organismos internacionales cuando se habla del crecimiento económico de América Latina, que es lo que más interesa obviamente a los gobiernos y a las distintas instituciones y, por supuesto, al sistema financiero en su conjunto. Los ejes sobre el cual ronda el tema del crecimiento económico es hablar, como no puede ser de otra manera, de la evolución de los precios de las materias primas, de los temas de la evolución de los tipos de interés, fiscalidad y tipos de cambio, de un elemento y un aspecto muy, muy importante, aunque menos hablado y menos valorado, que es, sobre todo por los efectos que tiene a corto plazo, que es la inversión en capital humano. Temas que en estos días han tomado muchísima relevancia, que es las áreas de integración económica, y finalmente comentar las principales sugerencias o propuestas de los organismos internacionales para que Latinoamérica y el Caribe pues, sigan manteniendo, como obtuvieron en un pasado, una situación de referencia entre los países emergentes. Aquí tenéis en esta información que aparece en la pantalla cuál ha sido la evolución del crecimiento económico medido por su nivel de PIB. Como veis, tras una década de crecimiento sostenido, es a partir del año 2014 cuando América Latina empieza a exhibir una disminución de 1,5, 1 y 1 en el año 2016, aunque 2016 todavía no ha terminado. Ponemos aquí en verde para el 2017, como prevén algunos organismos internacionales, que se puede reflejar un crecimiento entre el 1,8 y 2%, una vez más, insistiendo en que ese porcentaje será muy, muy heterogéneo si comparamos la región en dos subregiones, o como suele llamar el Banco Mundial, en las dos, digamos, velocidades en las que se mueve América Latina. ¿Cuál es la principal razón por la que América Latina tuvo este descenso en los últimos 4 años o 3 años? Básicamente es algo que ha tenido un impacto mediático muy importante, que es la desaceleración de la economía china y de Estados Unidos. No debemos olvidar que estos son dos países principales compradores o clientes de los países latinoamericanos de sus materias primas, y que por tanto cualquier disminución en el crecimiento de China o de Estados Unidos, insisto, primero y segundo cliente o compradores de las materias primas latinoamericanas, suponen un impacto de 0,6 y 1,5% en la retracción de los países de América Latina. Con lo cual, esto es un dato muy importante y debe controlarse. Las políticas de estos gobiernos deben pensar en que ese impacto pues, tiene que reducirse, o cuando menos debe diversificarse un poco la producción que tienen los países. Por todo es sabido que un dato como es el PIB per cápita es una herramienta que nos permite a nosotros básicamente medir la riqueza de los países.
También tengo que aclarar que esto es simplemente un dato medio. Otra cosa es la dispersión de esa riqueza entre las distintas personas, que eso ya hablar de igualdad o desigualdad. Aquí tenéis alguna información de países de la OCDE y de América Latina, de ese PIB per cápita expresado en dólares y teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo. Sabemos que esa PPA me viene a decir cómo voy a medir en términos homogéneos esa riqueza. Centrándonos en la parte inferior de la tabla, vemos que tenemos algunos países, no están todos, son las principales economías que aparecen en la tabla, y tenemos a Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, México, Venezuela, Costa Rica, Brasil y Colombia. Como veis, va de mayor a menor el nivel de la renta per cápita de estos países. Están sombreados en verde Chile y México, países que pertenecen actualmente a la OCDE, pero aún con todos los esfuerzos y el buen hacer de este país como es Chile, aún no llega a lo que es el nivel más bajo, digamos, o igualarse a España, por lo menos, que tiene una renta per cápita de $35.000, a pesar de que España por primera vez supera a Italia en cuanto a este posicionamiento en la tabla del PIB. Estos datos son muy relevantes, si no olvidamos que la tabla del PIB está encabezada por una renta per cápita perteneciente a Qatar de $150.000 per cápita. Insisto, esto es la renta media, es un dato medio, que nada tiene que ver con los niveles de pobreza y con los niveles de desigualdad. Entonces decíamos que en torno a ese crecimiento económico hay un componente que no podemos ignorar. ¿Qué ha pasado con el precio de las materias primas? Los países prácticamente vivían de exportación, podemos decir casi de un monoproducto, básicamente metales y energía y alimentos. Entonces, en el momento en que esas materias primas disminuyen, pues eso ha supuesto una pérdida de ingresos por parte de los países, y esa pérdida de ingresos se traduce también en una pérdida de la demanda interna de estos países. ¿Cuáles son las materias primas de las que estamos hablando? Básicamente el petróleo, por ejemplo. El petróleo tuvo unas bajadas muy significativas, son principales productores de petróleo México y Venezuela. Hablamos del cobre, son principales productores de cobre Chile y Perú. Hablamos de la soja. La soja es uno de los principales productos que exporta básicamente, pues eso, también Brasil, México, Argentina. Y cuyos principales compradores, una vez más, es básicamente China. Con el petróleo esto es muy cambiante. Hoy oíamos, por ejemplo, estas transparencias creo que ya están desactualizadas. Hoy oíamos que los países de la OPEP están tratando de regular la extracción de petróleo. Si se regula la extracción de petróleo, pues la oferta no va a ser tan alta, y si no es tan alta, los precios no van a ser tan bajos. Con lo cual, esto en algún momento determinado pues también puede regularlo. Pero esto ha dejado una enseñanza que lo comentaremos más adelante con las conclusiones. Otro tema fundamental es la fiscalidad, los tipos de interés y los tipos de cambio. Casi todas las políticas de gobierno en los países de la América Latina tienen que diseñar sus políticas básicamente en la cuenta la vieja de toda la vida, es decir, aumentar el gasto básicamente en salud, en educación, a costa de aumentar ingresos. Y los ingresos no hay otra manera más de conocerla que a través de la fiscalidad. Pero también hay más gastos, no solamente de educación y de salud, sino que están los gastos de infraestructura. Hemos conocido también que en estos días, por ejemplo, está visitando Europa y ha empezado, creo que por España, el presidente de Uruguay, buscando financiación para mejorar las infraestructuras de su país para poder exportar. Entonces, estos programas de inversión pública son capitales en casi todo programa que se precie tendiente al crecimiento económico del país a medio y a largo plazo, para mejorar las exportaciones, la infraestructura de las exportaciones, desde luego. Pero también hay un tema muy importante que controlar, que son los tipos de interés y los tipos de cambio, que van de la mano permanentemente en cada política de gobierno. Entonces, hay un tema particular, como puede ser el tema de Argentina, que en este momento pues tiene una tasa de inflación exageradamente elevada, de 2 dígitos comparado con el resto de América Latina, y que esto supone pues una subida de los tipos de interés y que por tanto perjudica por ende al crecimiento en tanto y en cuanto disminuye su demanda interna.
La inversión en capital humano, quizá por formación profesional, le voy a dedicar un poquito más de tiempo a esta pata, digamos, que interviene en el crecimiento de los países. La formación del capital humano quizás sea de las más postergadas porque no tiene una consecuencia o no tiene no se ve en el corto plazo esa inversión. Esa inversión no se ve, no se visualiza en el corto plazo. Sin embargo, es una recomendación un año y al siguiente también por parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la CEPAL, que los países tienen que invertir en formación. Esa formación supone tener personal con capacidades, con habilidades que no supongan tener que buscarlos en otro sitio y lo que es más, trasladar a la producción de los países la innovación y el desarrollo. Por ejemplo, me llamaron poderosamente la atención 2 datos estadísticos que figuran en la transparencia, que es decir, que para que un estudiante de América Latina a nivel secundario pueda ser equiparado a los niveles de habilidad y de conocimiento de países de los países de la OCDE, necesita 2 años y 4 meses más para llegar a esa formación. Esto nos está diciendo que hay una deficiencia en promedio, que luego volvemos al concepto de la heterogeneidad, en promedio en los países de América Latina. También nos llamó la atención, por ejemplo, hablar de las debilidades del sistema educativo reflejado en lo que es la posibilidad de encontrar personal con habilidades y con capacidades, por ejemplo. Las empresas tienen 3 veces más problemas en América Latina y 13 veces más problemas o dificultades de encontrar personal cualificado que otros países como del sudeste asiático o Asia del Pacífico, respectivamente. Un tema muy bonito y que en estos momentos es un tema de conversación prácticamente a nivel mundial, es el de las áreas de integración económica. Todo este proceso de integración económica que comenzó en la década de los 60, de los 50, pensando en las potencialidades que eso tenía, en la reducción de aranceles, en el aumento de producción a menor coste y, por tanto, en la mejora de los países, ese proceso América Latina lo siguió y lo siguió con algunas áreas de integración que están reflejadas en la transparencia, pero que no son todas, y que en ello se ha encontrado, básicamente ha hecho hincapié la Alianza del Pacífico, la última que se ha organizado hasta donde puedo tener conocimiento, que es hacer economías de escala, tener oficinas comunes para la exportación e importación y sobre todo tener infraestructuras comunes para lo que es la publicidad y la entrada en nuevos mercados. Pues ese proceso de globalización, lamentablemente, estamos oyendo que, ahora hay mega áreas de integración, como por ejemplo Europa, Estados Unidos y Asia, estos tratados transatlánticos de los que se ha venido hablando recientemente y de los que aparentemente la nueva administración de Estados Unidos piensa controlar un poco más. Es decir, hay razones que se pueden entender, como todo, hay pros y contras. Se entiende que en Estados Unidos, hoy por hoy, ese tipo de acuerdos tipo NAFTA o los acuerdos transatlánticos suponen una pérdida de puestos de trabajo toda vez que se deslocaliza y, lo que es peor, una pérdida, un cierre de empresas que afecta al consumo interno. Bien, en esta transparencia hemos querido, un poco ya agotando un poquito el tiempo que nos queda, he querido transmitir cuáles son las proyecciones de crecimiento que hace básicamente el Fondo Monetario y la CEPAL. Como veis, para el año 2017 hay aquí una relación que va mundial, economías avanzadas, Estados Unidos, Europa, Japón, países emergentes, hasta llegar a América Latina y el Caribe. Las predicciones son de un crecimiento de, afortunadamente, podemos decir, es un dato bastante positivo para los países de América Latina, de un 1,8, como veíamos al principio, hasta un 2% de crecimiento, saliendo de un dato negativo muy cercano al cero en el año 2016. Insistimos, un año que todavía no está cerrado, con lo cual estos datos pueden tener una franja de variación más o menos. Como veis, aquí hay países que van creciendo y creciendo muy bien. Perú, Colombia, o se prevé que va a crecer muy bien. Y sin embargo hay países que no lo son tanto. Es el caso de Argentina, que presenta pues unas predicciones bastante grises, por no decir negras, hasta que la nueva administración termine de reordenar algunos aspectos que han afectado un poco a la transparencia del país. Entonces, sí insistir en que los organismos internacionales entienden que
la América Latina tiene una América de dos velocidades, como se suele decir en la jerga económica. Hay un grupo de países como América Central y México que van tirando con un crecimiento positivo y, sin embargo, un grupo de países de América del Sur que no son tantos, que no son tantos que vayan a crecer, todo lo contrario, puede que no crezcan, como es el caso de Argentina. La propuesta que hacen los organismos internacionales ante este panorama, un mercado, un escenario con bajos precios internacionales de materias primas, déficit fiscal y altas tasas de inflación, lo que se prevé básicamente son, si quisiéramos resumirla en una o dos cuestiones, toda la literatura de estos organismos van encaminada a aconsejar, por empezar, un control de los presupuestos y que ese incremento, esas reformas fiscales estén destinadas a mejorar aspectos de educación que recaiga y que tengan un impacto en la innovación. Otra recomendación de estos organismos es tratar de reducir la pobreza y las desigualdades. Aquí hay países que merece la pena mencionar, como son Chile, que han llegado a un gasto de un 3% del PIB en la mejora de las desigualdades, salir de esa pobreza y crear una clase media importante y comprometida. Y aún con todo no ha llegado a la media de los países de la OCDE, eso es muy, muy importante y lo mismo se está haciendo, por ejemplo, en Brasil, se intenta. Otra recomendación que hacen las instituciones, algo que la crisis ha enseñado, evidentemente, no pueden los países dedicarse a la monoproducción y a la monoexportación. Tienen que diversificar básicamente los productos a exportar y, lo que es más, tienen que diversificar los destinos de su exportación, porque a poco que economías del estilo de China, que está cambiando su modelo, China tuvo una economía basada en el modelo del incremento de las exportaciones y hoy lo está cambiando al incremento de las importaciones. Si esto es así, de estar con una tasa de crecimiento de 2 dígitos pasa a 1 dígito, a 5, a 6%, y eso, claro, repercute en los países que proveen a esas economías. Y otra recomendación importantísima es la mejora, la modernización de las infraestructuras. Los países de América Latina, evidentemente, por tener otras prioridades, evidentemente han dejado de renovarse en aeropuertos, en puertos, en carreteras y demás. Esto ya es una inversión a más largo plazo, les ha costado emitir deuda para poder invertir, evidentemente, en este tipo de activos, pero que son recomendaciones que hace un año sí y el otro también el Banco y el Fondo Monetario Internacional. Comentar que hay 3 países que tenéis expuestos en las transparencias, simplemente decir 2 palabras de cada uno de ellos. El caso de Chile, que ya ha ido anticipando un poquito algo, no ha escapado al drama de la desaceleración de América Latina a consecuencia de sus principales clientes, reducción de consumo en Estados Unidos y China. Sí ha hecho el esfuerzo de llegar a un 3% del PIB en la pobreza y, sobre todo, también financiar en reformas educativas con ese incremento en el PIB. Otro país que llama poderosamente la atención es México. México es un país que históricamente ha sido de los países que más ha crecido. Creo recordar que fue el primero que entró en el grupo de los países de la OCDE y efectivamente le ha dañado muchísimo la caída del petróleo. Tener en cuenta que Estados Unidos prácticamente exporta a Estados Unidos el 80% de sus bienes y Estados Unidos es el primer inversor de inversión directa. Me imagino que el pueblo mexicano y el gobierno mexicano en estos momentos están pasando una situación muy particular de observación, que es impredecible, francamente impredecible. Creo que ni el mejor estadista y economista puede decir qué puede llegar a ocurrir con estas disminuciones o estos acuerdos que no se lleguen a cerrar o los que están funcionando se cancelen, ¿no? En los últimos días hemos visto una reducción significativa del tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar, lo que va inevitablemente a llevar a un incremento en los tipos de interés, que en última instancia sí le va a permitir la entrada de capitales, lo cual ese incremento en el tipo de interés incrementa el incentivo a invertir en el país. Finalmente, Brasil, un país que también viene con recesiones consecutivas, que ya podemos decir que están
en una recesión oficial, viene con 8 trimestres de crecimiento negativo. Se han aplicado con la última administración del gobierno saliente, el gobierno que regía Dilma Rousseff, que actualmente no lo es. Se aplicaron algunas medidas económicas importantes, como son básicamente para evitar el desempleo y la reducción del consumo. Se aplicaron algunas medidas de incrementos de impuestos para permitir un poco el desahogo de la economía y sobre todo permitir la inversión productiva. Brasil lo que presenta es algo muy importante. Si bien tiene una renta per cápita importante, no tiene, midiendo con el coeficiente de Corrado Gini el índice de desigualdad. Es uno de los países que también presenta una mayor diversidad o varianza en la riqueza. Por mi parte nada más, muy dispuesta a contestar las preguntas que me queráis hacer, dentro de todo lo que es un tema muy extenso, muy apasionante, y que da para mucho. Sí es verdad que hay una gran incertidumbre en todas estas predicciones porque los gobiernos van cambiando en los distintos países y las políticas que se toman en muchas ocasiones ya, si bien van de la mano con un aspecto económico, van bien dentro de programas políticos que a veces no se pueden predecir. Por mi parte nada más y espero que hayáis disfrutado de la charla. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Clara. Quería destacarte sobre todo lo que has dicho, sobre todo de la formación, la necesidad de formación de capital humano, que eso creo que es fundamental para los países de América Latina, la diversificación de productos para facilitar más las exportaciones y lo que has comentado, la modernización de las infraestructuras en distintos países. Y luego hay una cosa que también me ha llamado la atención, que es que es necesario establecer políticas que inspiren confianza en los mercados de bienes y servicios para que la inversión vuelva a crear empleo y crecimiento en la región. Muchísimas gracias, Clara. Ahora voy a dar entrada a Manuel Aguilera, que es director general de Servicios de Estudios de Mapfre. Manuel es también un economista de reconocido prestigio internacional, formado en el Instituto Nacional de Administración Pública de México y desde 1998 hasta agosto de 2015 ha sido presidente de la Comisión de Seguros y Fianzas en México y también presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE y presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Manuel nos va a presentar el informe anual del mercado asegurador latinoamericano en 2015, dándonos una visión de la situación de la industria de seguros desde la perspectiva tanto regional como de cada uno de los mercados que la componen, además de presentarnos las principales magnitudes y una estimación del índice de evolución del mercado que sintetiza la tendencia de la evolución y la madurez de los mercados aseguradores. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. Buenos días a todos en América Latina y en los diferentes sitios desde donde nos ven. Voy a presentarles efectivamente el informe del mercado asegurador latinoamericano que acaba de publicarse, de hecho el día de hoy. Fue elaborado por el Servicio de Estudios de Mapfre y es un trabajo que, como comentaba Paloma en la introducción a este seminario, se viene haciendo desde hace muchos años. El informe es un informe que básicamente tiene dos partes. Es la carátula que ustedes pueden ver ahí. De hecho, agradezco a la Fundación que le hayan puesto una portada tan bonita. Es un mural que está en la Universidad de Concepción en Chile, pintado por un muralista mexicano, Jorge González Camarena, ya a mediados de los 60s, y que se llama precisamente Presencia de América Latina, que nos pareció una portada estupenda para este reporte. Decía yo que tiene dos apartados. El primero, que es un apartado más general, en el que me voy a concentrar durante esta presentación, que es el que tiene que ver con el mercado asegurador de la región como un conjunto, y una segunda parte que se refiere a reportes individuales de cada uno de los 19 países latinoamericanos que incluimos, que son todos los de habla hispana, más Brasil. El único país, digamos, latinoamericano que no está incluido es Cuba, porque todavía no hay un mercado como tal desarrollado en la isla. Los informes individuales de cada país, que yo los animo a revisar con cuidado, son bastante amplios. Incluyen primero un panorama de entorno macroeconómico, después se concentran en las características del mercado asegurador, no solamente en lo que ocurrió en 2015, sino que es un análisis de perspectiva de mediano plazo del periodo que va de 2005 a 2015, que contempla información respecto a crecimiento, balances agregados sectoriales y fondos propios de la industria, inversiones, provisiones técnicas, desempeño técnico, resultados y rentabilidad,
las principales tendencias estructurales como son penetración, densidad y profundización del seguro, la estimación de la brecha de protección de seguros y finalmente el índice de evolución de mercado que propusimos en nuestro primer estudio de mayo de este año. Se incluye también en el reporte de cada país un ranking a 2015 de los principales grupos aseguradores totales, vida y no vida, y finalmente algo que yo agradezco personalmente a los supervisores que contribuyeron con sus opiniones sobre este apartado, los principales o los cambios regulatorios más relevantes ocurridos en 2016 y que se perfilan en 2015 y que se perfilan ya en 2016. El informe incluye también un pequeño apéndice estadístico con las principales magnitudes de cada uno de los mercados y, como les decía yo, está ya disponible, lo pueden ustedes descargar en la página de Fundación Mapfre a partir de este momento. Yo voy a concentrarme, si el informe es muy vasto, sería muy difícil hacer una presentación detallada de todo lo que comprende. Me voy a concentrar en los aspectos más importantes, esencialmente desde una perspectiva del mercado como una región, de la región como un solo mercado, tratando de destacar algunos aspectos de cada uno de los países que la componen. La primera parte de la presentación se refiere a la evolución de las primas. En América Latina, al cierre del año pasado, las primas totales de seguros ascendieron a poco más de 150 miles de millones de dólares. Más o menos el 41% fueron primas de los seguros de vida y el 59% restante primas de los seguros de no vida. Como ustedes ven aquí en esta lámina, esta relación entre las primas de seguros de vida y no vida, sobre la que me voy a referir un poco más adelante, ha sido una relación que ha venido paulatinamente en ascenso a lo largo del periodo de los últimos 10 años. Esta es la relación de todos los mercados analizados en el reporte, estos que conjuntan estos 150,000, poco más de 150,000 miles de millones de dólares. El mercado más grande fue Brasil, seguido por México, Argentina, Puerto Rico, Chile y el resto de los mercados latinoamericanos. Estos primeros 5 representan el 81,3% del total de las primas de la región, lo que habla, insisto, de un grupo de países que son estos que están marcados aquí en azul en la gráfica, que son mercados de seguros que tienen más de 10,000 millones de dólares de primas anuales. Hay otro grupo de países medianos, llamémoslos así, con mercados que van entre 1,000 y 10,000 millones de dólares al año, que son esencialmente estos que están señalados ahí, son la parte más meridional de Centroamérica y más septentrional de América del Sur, más Uruguay, y los mercados más pequeños, aquellos que anualmente emiten menos de 1,000 millones de dólares de prima, que son la parte septentrional de América Central, la República Dominicana y en el cono sur, Bolivia y Paraguay. Desde el punto de vista de la concentración de estas primas, se observa básicamente, aquí hay 2 indicadores, el Herfindahl y un CR3 que construimos, se observa que básicamente hasta 2012, 2013 hay una tendencia de concentración en la emisión de primas en la región por los países más grandes y parece que esta tendencia se revierte ligeramente a partir de 2012 en la que empieza a bajar el nivel de concentración, que es más alto en los mercados de vida que en los de no vida. Pasemos al crecimiento a la dinámica de crecimiento de los mercados de seguros en América Latina. Aquí está una serie que va desde 2006 hasta 2015, la última década. Del lado izquierdo están las tasas de crecimiento de las primas de seguros, del lado derecho las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Como ustedes ven, hay una gran similitud en las dos series. De hecho, si uno dibujara una línea sobre estas barras, prácticamente tenemos la reproducción de las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo que quiere decir que la actividad aseguradora en América Latina sigue siendo una actividad muy vinculada a la capacidad de generación de crecimiento económico de la región y al mismo tiempo, o por la misma razón, extremadamente procíclica. Es decir, que mientras la economía tiene crecimientos importantes, la actividad aseguradora crece incluso más que la economía y viceversa. Estas mediciones que hicimos del crecimiento del sector asegurador en 2015 están hechas en dólares para uniformar las monedas de toda la región, lo que tiene un gran inconveniente al que me voy a referir ahora. Pero bueno, medido en dólares, el sector asegurador en 2015 tuvo una caída en América Latina de 8,8%, 10,8% en lo que se refiere a los seguros de vida y 7,4% en los seguros de no vida. Y de hecho no es sino el reflejo de la caída del Producto Interior Bruto en esa región en su conjunto e insisto, medida en dólares.
Hay, sin embargo, un efecto que es más que el efecto económico, que es el efecto monetario, el efecto que tiene que ver con la depreciación de las divisas en la mayor parte de los países de América Latina, que dramatizan, digamos, la caída de los mercados aseguradores en este periodo. Por eso lo justo, digamos, para conocer cuál es la dinámica subyacente del crecimiento de la región, lo que hay que hacer es analizarlos en moneda local. Y al analizarlo en moneda local, la situación es completamente diferente. Lo que vemos ahí, y tengo varias láminas de este tipo en la presentación, es el mismo mapa de América Latina. En verde están los países que tienen crecimientos positivos entre 2014 y 2015, y en rojo los que tienen crecimientos negativos. Y la imagen que tenemos respecto a aquel dato en dólares es muy diferente de la que podemos observar aquí. Solamente hay dos países, que son Costa Rica por una cuestión de ajustes en los registros contables regulatorios, y Ecuador, que tuvieron decrecimientos de sus mercados en 2015. Quizás uno podría preguntarse, bueno, no es justo hacer la distinción nominal porque de alguna manera el utilizar los dólares permite llevar o valorizar las monedas en términos reales, pero haciendo el mismo ejercicio, ahora analizando en moneda local real, o sea, deflactándolos contra la inflación de cada una de las economías, el resultado no es muy diferente. A los dos países que ya había mencionado se añade solamente Venezuela, como un tercer país que tuvo un decrecimiento real negativo en el periodo 2014-2015. El resto de América Latina tuvo crecimientos positivos, lo que, insisto, habla de una dinámica subyacente positiva en el crecimiento de la industria aseguradora en esta región. En síntesis, y medido en moneda local en términos reales, el 84% de los países de América Latina tuvieron crecimientos positivos de las primas, que representaron el 93% del volumen de primas emitidas en la región. Otro aspecto que analiza el reporte de manera global y de manera particular para cada uno de los países que estudiamos son los niveles de capitalización y de rentabilidad de la industria en América Latina. Esta lámina, que quizás ustedes no ven muy bien, pero podrán consultar con todo detalle en el reporte, es una medición del nivel de capitalización en 2015 de la industria aseguradora en cada uno de los países latinoamericanos. La capitalización medida como la relación entre el patrimonio neto respecto de los activos del conjunto del sector asegurador en cada país. Vemos aquí que en general todos los países de América Latina o todos los mercados latinoamericanos tienen un buen nivel de capitalización. Destacan un par de cosas. La primera, el nivel más alto de capitalización lo tiene Venezuela, con el 63,7 como relación de patrimonio neto activos, que es un nivel de capitalización altísimo y que tiene mucho que ver con los criterios de registro contable que se aplican en ese país y también con el fenómeno inflacionario que se vive en esa economía. Y por otro, que las economías o los mercados más desarrollados desde el punto de vista de seguros de la región, que son México, Chile y Brasil, tienen los niveles de capitalización relativamente más bajos. Y digo relativamente porque el que más bajo lo tiene, que es Brasil, es un nivel de capitalización cercano al 10%, que es un nivel de capitalización desde el punto de vista financiero bastante bueno. Para analizar realmente la pertinencia o no de estos niveles de capitalización, realmente hay que compararlos con la rentabilidad que ofrece ese capital en los mercados aseguradores. Es lo que se ve en las barras azules a la derecha, es el retorno sobre patrimonio neto o retorno sobre capital, como se conoce en otros sitios, de cada uno de estos mercados. Todos son positivos, sin embargo, la foto cambia un poco respecto de lo que habíamos visto anteriormente. En el caso de Venezuela, con el nivel de capitalización más alto, consecuentemente tiene un retorno de capital más bajo, 2,5%. Y Brasil, que era el que tenía el nivel de capitalización más bajo, pues tiene uno de los retornos sobre capital más alto, con el 27,7%. Incluso, haciendo un ajuste por inflación de estos retornos sobre capital, vemos una foto muy similar. En el caso de Venezuela, un retorno de capital negativo de más de 170 puntos porcentuales y solamente Uruguay, con un nivel negativo de 3,3%, tienen, son un poco los que desentonan respecto de la foto general de América Latina, que son rendimientos sobre capital ajustados por inflación positivos para la industria aseguradora en el último año. Esta es la geografía, digamos, de esa rentabilidad real que muestra solamente los casos de Venezuela y marginalmente Uruguay. El resto de los países de América Latina ofrecieron en 2015 rentabilidades reales positivas. Una de las cuestiones que hemos analizado con más detalle desde el reporte de América Latina de mayo y el reporte que presentamos en septiembre del mercado asegurador español son las tendencias estructurales.
como la base para entender realmente cuál es la perspectiva de mediano plazo de los mercados aseguradores. En el reporte hemos analizado esencialmente tres, que son la penetración, la densidad y la profundización del seguro. Este primero se refiere a la penetración, a la relación que hay entre las primas de seguros con respecto al Producto Interior Bruto. Vemos en general, al lado derecho de la gráfica, cómo la tendencia de los niveles de penetración en América Latina es positiva en el mediano plazo, en la última década, tanto para los seguros totales como vistos los segmentos de no vida y de vida. Visto para cada país, en 2015 el nivel de penetración más alto lo tiene Puerto Rico con 11,8% del PIB, básicamente como resultado de la característica que tiene este mercado en sus seguros de salud, que están muy vinculados al esquema de seguridad social en ese país. Después está Venezuela con un 5,5%, aunque aquí hay todo este efecto que ya hemos hablado otras veces respecto de la sobreestimación de la penetración en escenarios o en ambientes de altos niveles de inflación, y el resto de los países de América Latina. Nuevamente, si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, vemos que prácticamente todos los países de América Latina han tenido incrementos en la penetración, con excepción de República Dominicana y Bolivia, y en el último año también la geografía, digamos, de esta penetración ha sido, en términos generales, positiva. Prácticamente toda América Latina ha tenido incrementos en penetración, con excepción de Centroamérica, sin considerar a El Salvador, Ecuador y la República Dominicana. La segunda tendencia que analizamos es la densidad, la prima per cápita o el consumo per cápita en seguros. Aquí esto está medido en dólares para poder tener un valor uniforme en América Latina, y vemos exactamente lo que veíamos con el Producto Interior Bruto y las primas, en la que tenemos esta tendencia de caída a partir de 2013 como resultado de la desvalorización de las monedas en la región. La economía o el mercado con mayor nivel de densidad es también Puerto Rico, por la razón que ya explicaba, y después Chile, con su sistema de previsión social que genera una gran cantidad de primas, y el resto de los países de América Latina. Hicimos el ejercicio también en moneda local nominal. El panorama cambia completamente. Solamente Ecuador tuvo una disminución de la penetración en términos nominales el año pasado, y la geografía otra vez es muy distinta a la que uno percibe después de ver la gráfica esta de caída. Y medido en términos reales, la densidad es también positiva en prácticamente todos los países, con excepción de Venezuela, Ecuador y el caso destacable de Brasil, que tuvo una pequeña caída en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación en el consumo per cápita de seguros el año pasado. Y finalmente, el indicador de profundización, la relación entre las primas de seguro de vida respecto a las primas de seguro totales, que es un indicador bastante más estructural de lo que pasa en estos mercados, que en términos generales tiene una tendencia positiva a lo largo de la última década, pero que en el último año tuvo comportamientos mixtos en diferentes mercados. Aquí vemos la geografía de este indicador, que nos muestra cómo en buena parte de los países de América Latina el año pasado hubo disminuciones en el indicador de profundización. Con estos indicadores de tendencia estructural, lo que hemos hecho es este análisis de tendencia de largo plazo para ver la evolución de los mercados, en el que medimos por una parte en el eje vertical el grado de penetración, las primas respecto del PIB, y en el eje horizontal el grado de profundización, la relación de primas a PIB. Hicimos el ejercicio para la industria de seguros a nivel global durante los últimos 35 años, y el resultado es este que ven ustedes en la pantalla ahora. A lo largo de los últimos 35 años, la industria aseguradora global ha tenido un proceso de desarrollo positivo que ha implicado aumentos de penetración y aumentos en la profundización, que es lo que esperábamos, digamos, desde el punto de vista de la hipótesis con la que trabajamos. Sin embargo, al hacer un análisis de este periodo, diseccionando entre el periodo 1980 hasta 2005 y los últimos 10 años, lo que vemos en la industria de seguros a nivel mundial es una retracción del desarrollo del seguro en la última década, que había venido creciendo a lo largo de la última década, y los últimos 25 años, para después contraerse y regresar a niveles menores de penetración y de densidad. ¿Qué pasó en América Latina en estos 35 años? Es una cuestión relativamente similar. Hay una tendencia positiva de desarrollo de la región, pero al hacer la misma disección, el comportamiento respecto al mercado global es muy distinto. Aquí no vemos una retracción, sino un proceso continuo de crecimiento que diferencia de manera muy particular a América Latina de otras regiones del mundo. Aquí está comparado este ejercicio donde vemos América Latina contra otras regiones emergentes del mundo, y vemos
que esta fue la única región que tuvo este crecimiento positivo tanto en la dimensión cuantitativa de la penetración como en la dimensión cualitativa de la profundización. China, el sudeste asiático y Medio Oriente tuvieron un comportamiento mixto, en el sentido de que incrementaron su nivel de penetración, pero bajaron el de profundización, y África, que tuvo un comportamiento de retracción completa, un poco similar al del mercado asegurador global. Comparada América Latina con los bloques o con las regiones avanzadas del mundo, también tiene un comportamiento muy positivo, mientras que América Latina tiene esta tendencia de desarrollo en los últimos 10 años, no ocurre así con América del Norte ni con Europa Occidental, que tienen retracciones mucho más parecidas a lo que ocurrió con el mercado asegurador a nivel global. Y el mismo ejercicio lo hicimos y está incluido en el estudio para que ustedes lo puedan revisar en cada uno de los reportes individuales. Lo hicimos para cada uno de los mercados que analizamos. Y lo que vimos es que básicamente en el 2005, al inicio del periodo que vimos, había un cuadrante de países, que eran más o menos 10, con bajos niveles de penetración y bajos niveles de profundización, y un pequeño grupo de 3 países que estaban en el cuadrante superior derecho con niveles de penetración mayores y de profundización también mayores. Y un outlier que es Puerto Rico, por esta característica que ya comenté. Hicimos pues la simulación para ver qué fue lo que pasó a lo largo de los últimos 10 años, y el resultado es muy alentador y finalmente confirma la hipótesis de que hay un proceso de desarrollo subyacente en los mercados aseguradores de América Latina. En este cuadrante original ya solamente tenemos a 6 países, mientras que en el nuevo cuadrante de mayor desarrollo, digamos, del mercado asegurador, tenemos a prácticamente 7 países latinoamericanos. Destacan respecto de su desempeño en estos 10 años Venezuela, desafortunadamente, y Argentina, con comportamientos mixtos, pero que implican una retracción en el desarrollo de sus mercados. Otra cuestión que incorpora el reporte es la medición de la brecha de protección de seguros, que ya habíamos hecho en nuestro reporte de mayo. Está hecha básicamente con la misma metodología, con la diferencia que incluye el caso de Puerto Rico en la medición total y ajustes en el Producto Interior Bruto y los niveles de primas de los diferentes países que forman parte del universo que se analiza. El resultado de la medición nos da que el mercado real, como ya comenté hace un momento, de seguros en América Latina es alrededor de 151,000 millones de dólares. La brecha de protección del seguro alcanza 272,000 millones de dólares, la mayor parte de ella una brecha determinada por los seguros de vida, y lo que implica que en conjunto el mercado potencial de América Latina es de alrededor de 423,000 millones de dólares, es decir, un espacio aún muy importante de crecimiento hacia el futuro para la región. Lo significativo es que esta brecha se ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años, que eso implica, nuevamente es otro elemento de convicción en el sentido de que estamos observando un proceso de desarrollo de estos mercados aseguradores en la región. Esta geografía, digamos, de la brecha de protección de seguros en lo que pasó en el último año, entre 2014 y 2015, nos muestra que prácticamente en toda América Latina, con excepción de Centroamérica, sin incluir a El Salvador, la República Dominicana y Ecuador, hubo una reducción relativa de la brecha de protección de seguros solamente en el año pasado. Finalmente, para concluir esta presentación, como conclusiones quisiera utilizar el índice que propusimos en nuestro estudio de mayo de este año, que es el que llamamos el índice de evolución del mercado, que es un índice compuesto que correlaciona los niveles de penetración, de profundización y mediciones de la brecha total y la brecha del mercado de vida en particular, para crear un indicador que nos mide la tendencia de desarrollo de los sectores tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde una perspectiva cualitativa. La línea azul oscura en el gráfico nos indica el promedio de América Latina y cada una de las pequeñas líneas rojas delgadas es alguno de los países latinoamericanos. En general, salvo uno, que es el que está aquí, todos los países de América Latina a lo largo de la última década tuvieron un crecimiento en el indicador, lo que habla de un proceso de desarrollo cuantitativo y cualitativo de su industria. En esto que hemos llamado la geografía de los mercados aseguradores de América Latina, se observa que otra vez prácticamente todos los mercados, con excepción de algunos mercados centroamericanos, tuvieron incluso un mejoramiento del indicador de evolución de mercado solamente entre 2014 y 2015. Para concluir, como ya comentaba Clara hace un momento, en general el contexto
económico y también el contexto político fue un tanto adverso para los países latinoamericanos durante 2015, lo que contribuyó a debilitar un poco las expectativas que había sobre esta región. No obstante, las nuevas estimaciones que hacen los diferentes organismos internacionales, destacadamente el Fondo Monetario Internacional, parecen indicar que hay un proceso de reactivación de la economía regional, esencialmente impulsada por el caso de Brasil, lo que seguramente va a impulsar o a relanzar el proceso de crecimiento de los mercados aseguradores en esa región. A pesar de que las mediciones hechas en dólares muestran una caída del mercado asegurador de seguros, cuando este crecimiento se mide en monedas locales, incluso medidas o deflactadas por la inflación, lo que observamos son dinámicas subyacentes positivas de crecimiento de los mercados aseguradores de la región. Son mercados aseguradores bien capitalizados en general, y eso es importante porque la buena capitalización de los sectores aseguradores es la base para el futuro crecimiento de esta industria. Desde el punto de vista estructural, los indicadores de tendencia son positivos para la década completa de 2005 a 2015 y son positivos en la mayor parte de los mercados, también coyunturalmente en el periodo 2014-2015. El desempeño de la región de América Latina, visto comparado con otros bloques económicos de otras regiones del mundo, es también positiva. Es la única región que tiene este comportamiento cuantitativo y cualitativo positivo a nivel internacional. La brecha de protección de seguros sigue siendo enorme, casi 1,8 veces el mercado actual de seguros en la región. No obstante, se observa una tendencia a que esta brecha se vaya reduciendo paulatinamente. Y, en síntesis, para concluir, pues que pensamos que en los próximos años, en la medida que las economías latinoamericanas logren reactivarse y volver a ganar dinamismo, los sectores aseguradores de esta región lo harán igualmente. Los invito simplemente para concluir a que revisen el reporte del mercado asegurador latinoamericano en 2015. Insisto, ya está disponible en la página web de Fundación Mapfre. Estoy seguro que lo encontrarán interesante y ahí mismo están los datos por si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros para intercambiar cualquier punto de vista sobre los análisis que ahí están contenidos. Lo haremos con todo gusto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Yo quería destacar una cosita que me llama muchísimo la atención, que es el análisis tan pormenorizado que hacéis de la estructura de mercado, que es impresionante, y luego la estimación de brecha de protección de seguros, que como has indicado son 420.000 millones de dólares que tenemos ahora mismo, destacando sobre todo el potencial del mercado de vida. Es impresionante. Luego vamos a pasar ahora mismo, vamos a dar paso ya al turno de preguntas y vamos a proceder a trasladar las preguntas que nos han llevado, que hemos recibido a través del chat, y todas aquellas que nos dé tiempo a atender, como ya he dicho previamente, se responderán por correo electrónico en los próximos días. En primer lugar, hay una pregunta para Clara, y te la traslado, Clara. Dice, ¿considera aplicable un programa de control de crecimiento demográfico como fórmula a largo plazo para reducir los niveles de pobreza de la mano con una elevación de calidad de la educación en América Latina? Bueno, eso, dar una fórmula para esto es bastante precipitado, pero sí entiendo. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, eso es una pregunta bastante complicada de responder en la medida que cada gobierno tiene sus propios planes, ¿no? Generalmente la reducción de la pobreza pasa por muchos programas. A jugar por lo que hemos visto, una de ellas, y que poco se habla, es de la educación a través del emprendimiento, por ejemplo. Esto es algo que parece ser que solamente lo vimos en Europa, que es una línea que sigue la Unión Europea, de cómo educar desde la infancia a través de la educación financiera y el emprendimiento. Y estos son programas que, por ejemplo, en el caso de Chile se han aplicado desde bastante tiempo y que ha ayudado a mucha gente a esa formación y a la entrada de un mercado laboral. En fin, cada país tiene su propio programa, su propia estrategia y sobre todo las combinaciones que puedan ser óptimas, pero yo creo que para salir de la pobreza, pues una de ellas, yo no tengo la fórmula mágica, pero sí es cierto que a juzgar por lo que vemos ha dado mucho resultado, sobre todo esa educación de el poder insertarse en un mercado laboral a través del autoempleo. Y no a través de la dependencia de otro tipo de relaciones, ¿no? Eso podría ser una contestación, pero no sé si he dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Clara. La siguiente pregunta es a Manuel.
Manuel II nos indica, dice, a pesar del complicado entorno macroeconómico en el año 2015, el mercado asegurador de América Latina en su conjunto muestra signos positivos de crecimiento y tendencias, como has indicado, considerando su evolución en las distintas monedas locales. En este sentido, en el análisis comparativo de penetración y profundización del informe, se ve esa evolución positiva para América Latina, al contrario de lo que ocurre en las economías avanzadas. La pregunta es la siguiente: ¿piensa usted que estas tendencias seguirán así en los próximos años? Bueno, una de las características que estadísticamente pueden desprenderse del análisis de los mercados aseguradores de América Latina es la estrechísima relación que tiene el mercado asegurador con el comportamiento de la economía. Y esto pasa esencialmente en los mercados emergentes, donde existe todavía un espacio de aseguramiento muy importante. En los mercados más maduros es más difícil encontrar esta relación tan estrecha entre el comportamiento económico y la demanda de seguros. En América Latina, para contestar a la respuesta, todo esto dependerá del comportamiento general de la demanda agregada en las economías latinoamericanas. Lo que parece ser un consenso de parte de los principales organismos financieros internacionales es que 2017 será un año en el que ese bloque de países que han venido creciendo a pesar del ambiente económico adverso, que es, como decía Clara, México, Centroamérica y buena parte de los países sudamericanos, lo seguirán haciendo. Y los otros países que han enfrentado problemas más complejos, destacadamente Brasil, Argentina y en menor escala Ecuador, podrán tener, en el caso de Ecuador y Argentina, tasas de decrecimiento menores a las que han venido teniendo en el último año, lo que en 2015 y posiblemente 2016, y Brasil, que tendrá una tasa de crecimiento positiva. Si esto ocurre así, insisto, como la mayor parte de los analistas económicos lo prevén, seguramente el mercado asegurador tendrá ese comportamiento procíclico que ha mostrado estadísticamente a lo largo de todos estos años y que estructuralmente no tendría por qué cambiar. Entonces, insisto, si las perspectivas económicas se materializan en una reactivación económica de estos países, seguramente América Latina seguirá mostrando esas tendencias estructurales a un mayor desarrollo en su mercado asegurador. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta es a Clara. Clara, te pregunta si las predicciones del Fondo Monetario Internacional para corto plazo para Argentina, ¿qué predicciones pueden tener? Bueno, muy buena pregunta. Ya comentaba antes que no había incluido a Argentina en las transparencias, justamente porque es un país que hoy por hoy presenta algunas dudas. A ver si me explico. Argentina está haciendo sus esfuerzos para ser un socio de la OCDE, al igual que Perú, que hemos hablado poco de Perú, y Perú está creciendo significativamente. Pero lo que pasa es que Perú es más a largo plazo, al 19, que creo que lo tiene previsto. Argentina está haciendo sus esfuerzos para entrar en la OCDE, pero Argentina tiene un problema de la administración central. No ha tenido estadísticas claras, no ha tenido información clara que pudieran los organismos internacionales posicionarla en cuanto a sus niveles de tasas de inflación, nivel de crecimiento, nivel de empleo. La nueva administración que cuenta el país está haciendo sus esfuerzos para dar esa transparencia que le exige la organización de la OCDE y en cierta medida pues eso le facilitaría, le daría confianza a los inversores para que apoyasen justamente los niveles de inversión directa en el país. Hay otro problema para Argentina que también es de difícil predicción. Se han relajado una serie de medidas cambiarias que existían hasta la antigua administración y eso ha supuesto que se abriera un proceso de inflación interna muy perjudicial para el consumo interno y por supuesto para los niveles de precio. Y nuevamente pues ese fantasma que Argentina siempre ha tenido encima, que es la tasa de inflación, que por otra parte en América Latina son solamente dos países los que han basado su economía en las tasas de inflación, Venezuela y Argentina, pero bueno, Argentina llega a unos niveles prácticamente, podemos hablar, según sea la región en la que se mida, como comentábamos hoy a mediodía, pues puede ser entre el 20 y el 30%. Entonces el Gran Buenos Aires tiene el 29%, claro, recordemos que el Gran Buenos Aires y Argentina son prácticamente el 40% de la población que está en Argentina, dadas sus dimensiones, está muy concentrada. Entonces, a la pregunta de que si es predecible, yo creo que toda vez que los actuales administradores y gestores del país sean capaces de gestionar, por una parte,
la inflación, por otra parte, inspirar confianza, como se le está pidiendo el organismo como es la OCDE, para que sancione de una vez por todas una ley anticorrupción y que tenga un posicionamiento más claro respecto a los paraísos fiscales y demás. Estas son medidas claves para que el país inspire confianza, entre en capitales y esos capitales puedan apoyar el crecimiento. Creo haber contestado a la pregunta. Gracias, Clara. Hay una pregunta para Manuel. Manuel, dado que ya la industria se encuentra adecuadamente capitalizada en la mayoría de los países de la región y tras tu experiencia en instalar Solvencia II en México y los avances que hay en otros países como Brasil, ¿recomendarías que ese proceso continúe en el resto de la región para consolidar a la industria? ¿O consideras conveniente un mayor enfoque en el crecimiento del mercado? Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes. Uno no puede, finalmente el proceso de establecimiento de regulaciones no puede hacerse al margen del proceso mismo de desarrollo de la industria aseguradora, y una cosa está vinculada con la otra en ambos sentidos. Entonces, efectivamente, América Latina es una región que desde el punto de vista de los niveles de capitalización de la industria tiene niveles de capitalización relativamente altos. Hay que avanzar a partir de estos niveles de capitalización a un modelo de solvencia 2. Habría que considerar algunas salvedades. Yo diría que si uno ve Solvencia 2 como esta idea de los tres pilares, sin duda en los pilares 2 y 3 habría que hacerlo. Es decir, no hay ninguna razón para que las regulaciones latinoamericanas no fortalezcan los esquemas de gobierno corporativo y no fortalezcan los mecanismos de transparencia y de revelación de información hacia el mercado. En el pilar 1, que es el que toca precisamente los niveles de capitalización, habría que ser un poco más cautos. Yo he dicho en muchas ocasiones que Solvencia 2, a diferencia de lo que pasa con los regímenes de capitalización bancaria, que son regímenes globales, Solvencia 2 es un régimen de capitalización local, es un régimen de capitalización inventado y hecho para operar en el ambiente de la Unión Europea, bajo una serie de prerequisitos respecto de los conocimientos técnicos e infraestructura de mercado que se cumplen en Europa, pero que no necesariamente se cumplen en todos los países de América Latina. Y quizás a veces, por tratar de introducir esquemas que tienen una serie de prerequisitos muy sofisticados, en lugar de mejorarse, un esquema que puede ser mucho más sencillo, puede generar problemas mayores. Entonces, en la parte de pilar 1, la respuesta sería que eso depende de las características, sobre todo de la infraestructura de mercado presentes en cada país. Hay una serie de mercados como México, como Brasil, como Chile, incluso como Perú y Colombia, que han empezado a avanzar en el proceso de medición de riesgos para basar estas mediciones o tomar estas mediciones como base para el establecimiento de las cargas de capital de la industria, que es un proceso sensato y bueno, porque finalmente permiten que las cargas de capital se adapten a los niveles de riesgo reales de la industria. Pero hay otros mercados donde por insuficiencia de información, por insuficiencia de especialistas, matemáticos, actuarios, en fin, que se requieren para hacer este tipo de cálculos, ciertos procesos de estimación de los niveles de riesgo no son posibles de hacer todavía. Hay que conjuntar esa serie de información, hay que crear esa infraestructura de profesionales capacitados para hacer este tipo de trabajo y después avanzar en eso. Entonces, yo iría por un esquema de solvencia 2 modificado en el que el pilar 1 se adaptara, el de las cargas de capital, a las características propias y a las condiciones de cada mercado. Gracias, Manuel. Otra pregunta, aprovechando ya lo que comentabas, Manuel, aquí hay una persona, dice, soy de Perú y estoy estudiando aquí en España el máster de actuariales. Me interesa saber cómo es la perspectiva de demanda de mano de obra en el sector allí en América Latina, tanto el mundo actuarial como asegurador. Pues muy grande. Muy grande. Muy grande, sí. Uno de los principales elementos de esto que yo llamo infraestructura de mercado para avanzar a regímenes de operación, de gestión de entidades aseguradoras y de regulación de entidades aseguradoras más importante es precisamente el componente actuarial. Todas estas mediciones que se hacen en seguros de los riesgos de suscripción, los riesgos de mercado, los riesgos de crédito y cómo se relacionan estos con la naturaleza de los activos de las entidades aseguradoras, es un trabajo esencialmente para actuarios. Y por desgracia, solamente en unos cuantos países de América Latina existe la profesión actuarial desarrollada como tal y existen universidades que ofrezcan actuaría. Creo que los únicos casos son
Argentina, Brasil, México y algunos países empiezan a desarrollarlo de manera todavía muy incipiente. Y en esa medida, actuarios bien preparados, actuarios con conocimientos específicamente en el mundo asegurador, sin duda tienen una gran expectativa de posibilidades en el mercado laboral en este sector. La siguiente pregunta es en relación con Colombia. Dice, Colombia está a punto de perder su grado de inversión si no se aprueba su reforma tributaria. ¿Cómo afectaría esto al sector asegurador? Bueno, desde muchos puntos, el hecho de que los países, digamos, pierdan o bajen de estos tranches en las calificaciones de calidad crediticia o de calidad del riesgo soberano que se llama, tiene implicaciones porque finalmente lo que significa es un deterioro del costo al que puede acceder el país a financiamiento externo. La prima de riesgo que los países que van bajando en los tranches de calidad en las calificaciones de su riesgo soberano se van incrementando. Y por lo tanto los tipos de interés locales lo hacen también. Esto quizás en el corto plazo podría tener algún atractivo desde el punto de vista del ingreso financiero que reciben las entidades aseguradoras por invertir sus activos, pero a la larga es desfavorable, porque aunque en el corto plazo tiene esta ventaja, en el largo plazo el tener costos de acceso a financiamiento externo mayores limita el proceso de desarrollo de la economía en su conjunto, que es el factor por mucho más importante del que depende el crecimiento del sector asegurador. Entonces, evidentemente serían malas noticias para la industria aseguradora colombiana el que el gobierno colombiano como tal pudiera no mantener su nivel de grado de inversión. Pero no sé qué opinas tú, claro, también. Sí, no, estaba más bien pensando, opino lo mismo y estaba pensando, un poco me quedé enganchada en la contestación que tú hiciste anterior al hilo de lo que habíamos hablado de la formación de capital humano. Permítame que haga este comentario porque, tengo que hacerlo. Fíjate que una persona que es de América Latina se está formando en España y hace una pregunta, repito, voy un poco al hilo del comentario anterior, de qué posibilidades laborales puede existir en América Latina. Ese es el caso típico de que los países tendrían que pensar en qué sectores hay ese potencial para formar a sus propios jóvenes o adolescentes, a tal punto que yo comentaba en una ocasión que la mayoría de las escuelas de negocios, atentos a este requerimiento de determinados países de América Latina, están haciendo acuerdos con universidades, la mayoría son privadas, sí que hay que decirlo, para potenciar esa formación. Algunos países con una masa crítica importante en América Latina están ávidos de formar a gente y en ocasiones pues es mucho más económico formarlos in situ que mandarlos a una formación, digamos, externa. Y en eso yo creo que MAPFRE, sin el ánimo de hacer alguna publicidad, ha hecho bastante por ello, porque sí sé que han intervenido en algunos programas de formación, ya sea aquí en España o en América Latina, ¿no? Otra cosa que estaba escuchando al hilo de lo que decías tú, Manuel, que estoy totalmente de acuerdo, hablabas de Solvencia 1 y de Solvencia 2. Yo no conozco en detalle Solvencia en profundidad, digamos, esta normativa, pero sí he trabajado con el tema de Basilea, que es la prima hermana de los mismos requerimientos para el sector banca y no seguro. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Estas medidas, insisto, voy a hablar de solvencia, no de solvencia, sino de Basilea, están pensadas para entidades bancarias que funcionen en una economía con determinados entornos. Entonces, claro, en cuanto nosotros las queremos extrapolar, hay problemas, y son problemas importantes. Primero, el tamaño de las entidades financieras. No tiene nada que ver el tamaño de una entidad financiera en América Latina, amén de que sea un banco internacional, pero, por ejemplo, las cooperativas de crédito son mucho más importantes en determinadas economías que bancos como tal, ¿no? Entonces, cuando se quiere extrapolar esto, es complejo. Bueno, nos queda el consuelo de que generalmente son recomendaciones que no son vinculantes. Entonces, al no ser vinculantes, no tienen obligación de hacerlo. En cambio, para los países europeos sí. En los países europeos hay un calendario en que tú tienes que cumplir aquí. En el 2019 creo que termina ya el último nivel de los colchones de seguridad de Basilea III. Entonces, me ha parecido muy interesante esa reflexión.
tuya y estoy totalmente de acuerdo. A veces los gobiernos se empeñan por seguir iniciativas que pertenecen a un contexto, no los matizan en el contexto en que tienen que funcionar y lejos de solucionar problemas, crea frustraciones porque no se adaptan. No conozco el nivel de vinculación que tiene solvencia. No sé si es vinculante o es obligatorio para las compañías, para América Latina. Es recomendación. Claro, lo mismo ocurre con Basilea. Son meras recomendaciones, algunos lo han tomado, otros no, pero son de muy difícil alcance. No están preparadas las estructuras. Las primeras, las legales. Y las cosas de Palacio van despacio, entre que se tramite una ley, entre que tal, entre que cual, y esto, eso que lleva por delante el grupo de los países europeos. O sea, Europa, la ventaja que tiene en esa integración económica es que, por ejemplo, en el caso de España, Basilea se arregló con una normativa del Banco de España. No había que pasar por una normativa legal, precisamente porque lo que se pretendía era que se cumpliera en el acto y no arrastrar con toda una trayectoria y toda la burocracia de una ley, una normativa que era a todas luces urgente dada la crisis, ¿no? Y eso es porque pertenecemos a una área de integración económica donde hemos asumido ciertos compromisos. En América Latina se puede tomar como un punto de referencia, pero eso nunca puede llegar a ser ninguna normativa ni... Claro. Lo mismo ocurre... hay una cosa muy bonita que salió un poco de refilón aquí, no sé si puedo seguir interviniendo. Estos temas me gustan mucho, además. Los temas de gobernanza. Los temas de gobernanza son temas que ahora en la investigación están de moda. Nosotros estamos trabajando muchísimo en temas de gobernanza porque la crisis ha dejado esa enseñanza. Lo hemos comentado ya en otro momento. Gobernar una entidad financiera como gobernar una entidad de seguro es palabra mayor. Las personas afectadas es gestionar patrimonios de muchas personas y muy voluminosos. Entonces ya eso no puede estar en manos de personas que a lo mejor su conocimiento o no está actualizado o, en fin, falta herramientas o inputs para llevarlo a cabo. Esos temas de gobernanza, por ejemplo, ha habido una recomendación para los países de la OCDE, por parte de la OCDE, y nosotros actualmente estamos haciendo un trabajo muy bonito entre España y Argentina, porque, ¿qué pasa? En Argentina son recomendaciones de la OCDE que Argentina quiere tomar porque quiere tomar. Parece que está beneficiando a las empresas que cotizan en bolsa. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero el tema asegurador es primo hermano del tema de banca, ¿no? Más o menos. Y eso es muy positivo, es extremadamente positivo. Y en España es una obligación. O sea, no es porque seamos un miembro de la OCDE, no, porque nos viene de Europa. Entonces, como nos viene de Europa, aquí lo que dice el tema de gobernanza de Europa no es incompatible con lo que dice la OCDE. En América Latina, como les falta Europa, tiene la OCDE, es una recomendación, es una buena práctica y les va bien. Es un ejemplo, pero con otros podría no funcionar, ¿no? Muy bien. Manuel, la última pregunta para ti sería, el índice de evolución del mercado y la medición de la brecha de protección del seguro se basan, entre otros factores, en una comparación de niveles de penetración observados en economías avanzadas. ¿Piensa que esa brecha podría ser endémica para algunos países de América Latina? Un poco no lo dije en la presentación, pero lo comento ahora. La brecha de protección de seguros representa simplemente la distancia que hay entre la protección real de seguros que existe en un país contra el nivel de protección que sería económica y socialmente deseable. Ese espacio, que es el espacio, digamos, de subaseguramiento, es al mismo tiempo el espacio potencial de crecimiento que tiene la actividad aseguradora. Pero finalmente la brecha de protección de seguros no es sino el reflejo muy particular de una brecha más grande, que es la brecha económica que hay entre los países ricos y los países pobres, y dentro de los países emergentes, de la brecha que existe dentro de su población, que es algo de lo que comentabas ahora con Buenos Aires, ¿no? Pues sí, si uno analiza